Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de Expresar Emociones, en donde cada semana hablamos de diferentes emociones o de los temas relacionados con el mundo de las emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y yo soy Diana Gómez. Y vamos a estarlos acompañando el día de hoy para hablar de un tema que es, pues tal vez el punto central que nos trajo a este proyecto de Expresar Emociones, que es la inteligencia emocional. Porque ya hemos hablado de qué son las emociones, cómo hacerme consciente, hemos hablado de varias emociones ya, pero no hemos hablado como tal de la inteligencia emocional. Tal vez lo hemos mencionado, lo hemos comentado un poco en algunos episodios, pero el día de hoy le vamos a dedicar el tiempo a hablar y entender qué es realmente la inteligencia emocional. Y justamente teniendo como referencia el podcast de las inteligencias múltiples que hablábamos de Howard Gardner, de sobre todo la inteligencia intrapersonal y la interpersonal, hoy vamos a ver cómo estas dos inteligencias forman lo que se conoce como la inteligencia emocional. Y es que se dice que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. Y cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y por lo tanto más ineficaz la racional. Y ya tenemos un muy buen contexto por todos los episodios que hemos sacado para ustedes, para que los escuchen, en donde, como mencionaba hace un rato, hemos hablado de muchos temas. Entonces yo creo que ya es muy oportuno hablar de la inteligencia emocional, porque podemos integrar mucho de lo que ya hemos estado aprendiendo en estos episodios y ya enfocarlos en el tema de hoy, que es precisamente ese, inteligencia emocional. Así es, y también ya hemos visto que las emociones y las reacciones pues han intervenido en la principal tarea de la evolución, que es la supervivencia, y que todas nuestras emociones son tanto como impulsos para actuar, como también desencadenan o nos muestran necesidades. Entonces, hoy vamos a definir justamente, como dices, Mike, ¿qué es la inteligencia emocional? Si esta es diferente a la inteligencia académica que conocemos comúnmente, y bueno, ¿qué habilidades podríamos desarrollar con esta inteligencia emocional? Entonces, vámonos a una pausa y regresamos para hablar de la inteligencia emocional. Y ya estamos de regreso para comenzar a hablar ahora sí del tema de qué es la inteligencia emocional. Y me gustaría, Diana, pues hacer una breve recapitulación de cuando hablamos. Esto es desde el episodio número 1 de qué son las emociones, ¿no? Entonces, quisiera solo retomar brevemente algunos de los conceptos y las ideas que platicábamos en ese momento para manera de contexto. Y en aquel entonces, en ese episodio, nosotros hablábamos de que en la evolución del ser humano, y bueno, no solo del ser humano, sino de otras especies, y lo primero que se desarrolló fue el tallo encefálico, o también conocido como el cerebro de reptil, que controlaba las funciones básicas del metabolismo, la respiración, etcétera. Y después se desarrolló el sistema límbico, que es donde ya empiezan a surgir las emociones básicas. Y aquí hay pues una parte del cerebro, una glándula que es la amígdala, que tiene que ver con el proceso emocional, que incluso vimos que la toma de decisiones es un proceso emocional. Y ya después vino la evolución hacia el neocórtex o la corteza cerebral, que es ya esta estructura más compleja, donde ya empieza a haber esta parte de raciocinio, y donde entonces podríamos decir que primero existió el cerebro emocional y después se desarrolló el cerebro racional. Por eso las emociones tienen un peso tan importante y no podemos escapar de ellas. Por más que queramos nosotros decir que somos racionales y no somos emocionales, no es verdad esto. Siempre somos emocionales, pero tal vez queremos creer que somos racionales. Entonces, si las emociones están tan presentes, si tiene esta precedencia el cerebro emocional sobre el cerebro racional, porque evolutivamente
llegó primero y entonces tiene más tiempo de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, que bueno, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es pues cómo le hago si las emociones están ahí, ¿no? Oye, cuando dices que llegó primero es y llegó para quedarse. Llegó para quedarse y ojalá así sea. Imagínate cómo sería el mundo, nuestra experiencia de vida sin emociones. Y finalmente, pues como dices, es lo que venimos a experimentar, el sentir y el vivir estas emociones, y justamente lo que aprendemos con la inteligencia emocional lo vamos a platicar ahorita en un ratito, pero justamente esta evolución que nos mencionas, Mike, de la corteza es lo que nos permite decidir y tomar decisiones de qué hacer ante determinada situación, y justamente esto es uno de los objetivos que genera en nosotros la inteligencia emocional, porque bueno, también hemos platicado de los diferentes problemas personales que se pueden presentar al tener una deficiente capacidad de inteligencia emocional, pero no solamente los problemas personales, sino también ya cuando nos vamos a la sociedad, si todas las personas o todos nosotros que conformamos esta sociedad no tenemos esta capacidad o este entrenamiento de cómo reaccionar o cómo manejar nuestras emociones, pues como sociedad podemos estar envueltos en diferentes tipos de problemas. Entonces, imagínate, cuando no sabemos qué emociones sentimos, pues no podemos contenerlas, no podemos controlarlas o manejarlas, no podemos incluso tomar decisiones de cómo responder, únicamente reaccionamos como si fuéramos cualquier animal que existe un estímulo y reacciona de manera automática sin pasar por este proceso de inteligencia y de raciocinio y de decisión para actuar ante determinada emoción. E incluso, Diana, yo pensaría que hay animales que se la pasan mejor en la forma en cómo manejan sus emociones que como nos la pasamos nosotros, ¿no? Cuando no sabemos manejar las emociones. O sea, tal vez en los animales hay cierta sabiduría de, por ejemplo, no engancharse con una emoción o con un enojo, que tal vez en algún momento puede parecer muy visceral su reacción, pero que tal vez después, cuando esa emoción ya no les sirve para la situación para la que se presentó, pues ya no traen esa carga emocional, ya viven tal vez su vida de manera tranquila hasta que se vuelve a presentar. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nos enganchamos, ¿no? Entonces, por eso pienso que tal vez los animales incluso se la pasan mejor en el manejo de sus emociones. Así es, y justamente cuando nos enganchamos, como mencionas, pues poco a poco estas emociones van tomando las riendas de nuestra vida, generándonos pues incluso algún problema pues en nuestra vida diaria. Y bueno, otro de los problemas, una de las enfermedades emocionales mayormente extendida y que ahora cada vez va siendo, pues yo me atrevería a decir como una epidemia, es la depresión y que va en aumento en el mundo entero. Justamente, pues al día de hoy, la depresión es la causa más común de incapacidad entre adolescentes. Y yo que doy, bueno, clases en preparatoria a estos chicos entre 14 y 18 años, veo más comúnmente este tipo de enfermedad emocional dentro de los chicos. Entonces, esta conducta solitaria, esta sensación de no ser amados, esta tristeza crónica y por consiguiente la depresión, va siendo una enfermedad que se está expandiendo en nuestra sociedad por no saber hablar y conocer sobre nuestras emociones. Otro de los problemas sociales que podemos tener al no conocer sobre nuestras emociones, al no tener desarrollada nuestra inteligencia emocional, imagínense, se han incrementado los arrestos juveniles por crímenes violentos, arrestos por violaciones, por asesinatos cometidos, incluso el índice de suicidios entre adolescentes se ha incrementado. Y desafortunadamente chicas jóvenes entre 10 y 14 años pues han quedado embarazadas, también esta presión por mantener relaciones sexuales, en fin, muchas otras enfermedades y problemas sociales que incluso entre adolescentes se ha triplicado a lo largo de estos últimos 30 años. ¿Qué decir igual de los trastornos alimenticios? Y muchos de estos problemas pues van enfocados o son derivados a causa de la falta de inteligencia emocional. Diana, esto me recuerda una noticia muy triste que acabo de leer hace unos 2-3 días tal vez, y no tiene mucho que sucedió, o sea, no acaba de suceder en estos días,
pero lo acabo de leer y sucedió tal vez hace como un año, no sé, a lo mejor un poco menos. Y es el caso de una persona del sexo masculino que llega a su casa y encuentra que toda su familia había sido asesinada en una escena pues muy, muy fea, ¿no? Fue de una manera muy violenta. Y lo que parece que ocurrió detrás de eso es que esta persona, este hombre, había sostenido una relación extramarital con una mujer y después la dejó. Y al dejarla, como venganza, esta mujer, su anterior amante, pues cobró venganza a través de la familia, a través de quitarle la vida junto con algunos cómplices, a la familia, que es la esposa y un hijo y una hija. Entonces, bueno, un hecho lamentable de cómo una manifestación de un estado emocional que no se maneja de manera adecuada puede llevar a algo tan terrible. Y quizá tal vez eso es un problema más grave, tal vez no solo hablando de inteligencia emocional, sino tal vez es gente que requiere otro tipo de asistencia o de apoyo de profesionales de la salud mental, ¿no? Pero sí, como comentas, esta parte de que surge esta emocionalidad, no sé, tal vez alguna celos, envidia, enojo, rabia, de una manera exorbitante que la capacidad de raciocinio no puede controlar y no puede manejar, pues puede ocasionar este tipo de arranques o este tipo de pues de actos violentos que, bueno, terminan en este tipo de situaciones, ¿no? Y otro de los ejemplos también en los adultos se dice o hay estudios que mencionan que 2 de cada 3 matrimonios terminan en divorcio justamente por no conocer nuestras emociones, nos puede llevar a fracasar en un matrimonio. Entonces, también el uso de la inteligencia emocional nos ayuda en nuestra vida como pareja. Entonces, hemos visto estos grandes problemas y otros tantos como el aislamiento, como esta preferencia de estar solos, e incluso problemas de la atención en los adolescentes, en los niños también, este incremento de la delincuencia, de la agresividad, de estos tiroteos en las escuelas que hemos visto en las noticias. Y bueno, esto a pesar de su potencial intelectual que ya hemos visto de la inteligencia lógico-matemática, o sea, a pesar de ser alguien muy con un coeficiente intelectual elevado, pues hay niños y jóvenes y adultos también que tienen riesgo de padecer problemas emocionales derivados a esta incapacidad incluso de nombrar cómo se siente. Entonces, por eso es importante saber reconocer, nombrar, y bueno, ahorita vamos a ver todas las habilidades emocionales que nos da la inteligencia emocional. Pero Mike, me gustaría que me platicaras un poquito si en el aspecto laboral, ya que tú trabajas con muchas empresas, corporativos y directores, si esta parte de la falta de inteligencia emocional impacta o influye algo en este ámbito organizacional. Sí, definitivamente, Diana. Es incluso un aspecto fundamental que deben tener los líderes de hoy en día, porque el tener desarrollada esta competencia o no hace una gran diferencia en diferentes aspectos, desde equipos de trabajo que pueden ser productivos o improductivos, también desde cómo se vive en ese equipo de trabajo o en las empresas. Por ejemplo, si hay altos niveles de estrés, si las personas o los equipos de trabajo están desmotivados o no, si hay una alta rotación o no, si hay incluso enfermedades que se derivan por eso, por tanta carga, digamos, estrés en el trabajo. Entonces, la inteligencia emocional en el aspecto profesional es fundamental, incluso también, por ejemplo, para negociaciones, para saber negociar mejor, para saber pedir las cosas, para saber expresar necesidades que se tienen para poder lograr los objetivos como equipo de trabajo o como empresa. Entonces, la inteligencia emocional debe estar presente, porque no siempre lo está, debe estar presente en toda la gestión de un líder. Un líder, su trabajo principal no es hacer trabajo como operar o como administrar o como hacer números o como... el trabajo principal de un líder debe ser capaz de gestionarse a sí mismo para poder gestionar a su equipo, para poder sacar el potencial que tiene el equipo de trabajo. Las personas, pensemos en una fábrica, en una oficina, etcétera, tienen diferentes capacidades, tienen diferentes competencias, tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes personalidades.
Y si yo no soy capaz de reconocer esa diferencia que hay, que puede ayudar a enriquecer un equipo de trabajo y lo tomo como algo negativo, entonces puede ser que en vez de aprovechar el potencial de mi equipo de trabajo, de mis colaboradores, lo que termine haciendo sea peleándome con los demás o poniéndolos en tareas que no son las óptimas para ellos por su personalidad o por su estilo. Y entonces, bueno, esto puede causar muchísimos problemas. Entonces, bueno, es fundamental la inteligencia emocional, definitivamente. Y yo lo veo mucho, como dices, yo trabajo mucho con directores, con líderes, con gerentes de empresas, algunas de ellas son empresas pequeñas, la mayoría son empresas medianas y grandes, empresas incluso transnacionales. Entonces, la inteligencia emocional no importa si la empresa es muy pequeña o la empresa es muy grande, afecta a ambas o se benefician en ambos casos. Entonces, no es una cuestión de si la empresa es grande o pequeña o no, o del nivel de jerarquía que tenga la persona en la empresa. Es fundamental para poder dar resultados y tener mejores relaciones y finalmente estar en bienestar. Y fíjate que la otra vez platicaba con excompañeros de trabajo y sin minimizar ninguna profesión ni nada por el estilo, pero una de las cosas más complicadas o más difíciles era justamente trabajar pues con otras personas, con seres humanos. Es decir, mientras estos gerentes, directores iban escalando en la pirámide organizacional, se les pedían tener más habilidades suaves, como se llaman las soft skills, que ya no eran tanto habilidades técnicas de la maquinaria, de aspectos técnicos, sino justamente de saber administrar, gestionar al personal. Y esto, como dices, Mike, pues también tiene que ver con la parte emocional de si yo me sé gestionar a mí mismo, bueno, voy a poder trabajar e influir en las demás personas. Entonces, mientras, yo digo o he visto que mientras más alto uno sube en esta pirámide organizacional, tienes que tener mayores habilidades de liderazgo y por lo tanto de inteligencia emocional que pocas veces nos enseñan, si no es que nunca nos enseñan. Sí, de hecho, esto es una competencia requerida, pero no todas las empresas o no todas las organizaciones son capaces de reconocerlo, o a veces lo exigen, pero no desarrollan a su personal para que tenga estas competencias, y entonces, bueno, pueden surgir muchísimos problemas, ¿no? Porque los retos van siendo diferentes y la inteligencia emocional es una herramienta poderosísima para poder resolver la mayoría de ellos. ¿Y qué te parece, Diana, si vamos a una pausa? Y continuamos en un momento para pues seguir hablando de este tema de qué es la inteligencia emocional. Y regresamos para continuar hablando de este tema de qué es la inteligencia emocional, porque ya estuvimos en el bloque anterior hablando de los problemas de cuando no se tiene, cuando no se saben reconocer las emociones. No hemos hablado aún de lo que es la inteligencia emocional, pero algo muy importante para mencionar es de que el hecho de que nosotros no sepamos, no seamos capaces de reconocer las emociones o que no las conozcamos, no nos libra de ellas. O sea, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, sentimos y vamos a seguir sintiendo, esto no lo vamos a dejar de lado. Pero el problema es que a veces ni siquiera sabemos qué nombre ponerle a lo que sentimos, no sabemos cómo se llama. Y entonces en los episodios que hemos estado hablando de este tema, pues de manera implícita hemos estado hablando de inteligencia emocional, aunque no hemos puesto aún en una definición como tal, o no hemos profundizado en una definición. En realidad hemos estado hablando de inteligencia emocional porque tiene que ver con esa capacidad, ya lo decíamos, de reconocernos, de autogestionarnos, que es una de las inteligencias múltiples que propone Gartner, ¿no? Que es la inteligencia intrapersonal, que es esa que me lleva a conocerme mejor a mí mismo. Y está también, por otro lado, la interpersonal, que es el poder conocer, ¿no? Discernir, responder, reconocer las emociones y los deseos en otras personas. Entonces, ¿qué nos puedes hablar de esto, Diana? Bueno, como decías, Mike, justamente esta combinación de estas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, es lo que Daniel Goleman, nombra como la inteligencia emocional, y justamente son estas habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar nuestros impulsos, incluso demorar la gratificación,
regular el humor, evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar. También habla de una habilidad para mostrar empatía y abrigar la esperanza. Esta inteligencia emocional la define como que es la conciencia de los propios sentimientos en el momento que se experimentan. Es decir, saber qué estoy sintiendo, saber por qué lo estoy sintiendo y saber que lo estoy sintiendo en el momento que lo estoy sintiendo. Es decir, si ahorita siento enojo, poder hacer una pausa, respirar y decir, estoy sintiendo enojo. ¿Por qué estoy sintiendo enojo? ¿Para qué estoy sintiendo enojo? Entonces, esa capacidad de detenerme y observar mi emoción es una de estas habilidades que la inteligencia emocional nos desarrolla o nos fomenta. Y hemos estado hablando en las diferentes emociones de las cuales ya hemos platicado, precisamente esto de hacer esa pausa para ver qué me está diciendo, qué estoy sintiendo, reconocer que lo estoy sintiendo y para qué se está presentando. Entonces, hemos estado hablando de esto desde el episodio de emociones, reflexión y bienestar, y cuando hablamos de las diferentes emociones, de lo que Diana acaba de mencionar, que es el capaz de reconocer, hacer esa pausa, hacerme consciente de que lo estoy sintiendo. Porque muchas veces, cuando no tenemos desarrollada la inteligencia, ni siquiera sabemos que estamos sintiendo algo, hasta después que lo reflexionamos, nos damos cuenta que estábamos enojados cuando dijimos algo, pero en el momento ni siquiera somos conscientes y solo actuamos de manera impulsiva, ya sea con el enojo o con otras emociones. Y esta conciencia de uno mismo es lo que se conoce como metacognición, es decir, poder ser consciente de mí mismo, reflexionar sobre mí mismo en el momento que lo estoy sintiendo. Es decir, estar conscientes de nuestro estado de ánimo y nuestro humor, incluso también sobre las ideas que tenemos sobre ese estado de ánimo y sobre ese humor. Reflexionar, nuevamente regresamos al tema de reflexionar. Y la verdad, Mike, es que para mí es necesario, es hasta desesperante esa necesidad de educar a las personas, de educarnos a nosotros mismos en el manejo de emociones y de combatir el analfabetismo emocional que tenemos. O sea, muchas veces decimos, es que me siento quién sabe cómo. Ese quién sabe cómo es necesario y es imperativo poderle poner un nombre o una etiqueta de una emoción. Esto para, pues, en el ambiente que yo vivo, en el ambiente de la escuela, de los chicos de preparatoria, poder tener un modelo más positivo de aprendizaje y de educación. Entonces, también como dices, en el ámbito laboral, o sea, poder educarnos, niños, jóvenes, adultos, en ser conscientes de nosotros mismos. Y creo que este es un tema que, o sea, la inteligencia emocional que se debería enseñar pues desde muy temprana edad. En la escuela debería estar presente, pero no solo para los alumnos, sino que en primer lugar para los maestros, para que también la pudieran transmitir. Entonces yo estoy de acuerdo contigo de que urge que la inteligencia emocional sea un tema que esté presente en la educación desde el nivel más básico y que se mantenga como parte de, es decir, no necesariamente se termina de aprender, ¿no? Pero que se fomente desde las primeras etapas del aprendizaje y que sea algo que esté implícito en la educación a cualquier nivel. Y es que, como comentábamos hace ratito, Mike, o sea, rara vez o pocas veces nos enseñan cómo manejar nuestras emociones, qué hacer con nuestras emociones. La verdad es que yo no tengo conciencia o un recuerdo claro de que me hayan enseñado de cómo usar mis emociones, cómo controlarlas o cómo manejarlas. Entonces, si justamente queremos enseñar a los niños o a los jóvenes, bueno, pues tenemos que empezar como adultos a reconocer y adquirir y a desarrollar esta inteligencia emocional. Y sabes, algo que me gusta también en el aspecto de las empresas es que, bueno, lo que he visto últimamente es que estos sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9001, esto es lo poquito que yo sé y que he investigado, es que esta norma ya habla de mejorar la satisfacción en el trabajo. Incluso me parece que viene por capítulos o por puntos, donde uno de ellos habla de fomentar el bienestar en los trabajadores. Y una de las formas por excelencia de fomentar el bienestar en los trabajadores es, bueno, que aprendan
de inteligencia emocional, a adquirir estas habilidades emocionales que no solo les van a beneficiar en el trabajo, sino en su vida diaria, con sus hijos, con su pareja, con sus esposos, con sus amigos, con sus suegros, con sus vecinos. O sea, este es un bienestar que no únicamente se va a ver reflejado en el aspecto laboral o en el aspecto académico, en el caso de los estudiantes, sino se va a permear en toda la sociedad. Y ahora que mencionas esta parte de las certificaciones, fíjate que uno de los servicios que en mi empresa damos es el aplicar evaluaciones precisamente a empresas o instituciones educativas en donde se evalúan, por ejemplo, desde evaluaciones de 360 grados, competencias de liderazgo, competencias de comunicación, de inteligencia emocional, y dentro de eso pues también clima laboral, por ejemplo. Entonces ha habido clientes que nos han pedido aplicar una evaluación de clima laboral, pero la razón por la que nos lo dicen es que la certificación me pide que haga un clima laboral, que evalúe el clima laboral. Entonces, o la satisfacción a clientes, por ejemplo. Entonces, hay empresas que lo hacen con el convencimiento, pero hay empresas que lo hacen porque la certificación se lo requiere. Y para poder vender en una industria, por ejemplo, en industria automotriz, pues hay una serie de certificaciones que deben cumplir y entonces no se escapan de eso. Entonces, ya sea por las buenas o por las malas, ya están volteando a ver el tema de la satisfacción, del bienestar, del clima laboral y otros aspectos que están relacionados íntimamente con la inteligencia emocional. Y también en el aspecto académico, la verdad es que aún falta mucho camino por recorrer, pero la verdad es que puedo decir que estoy gratamente sorprendida que cada vez un mayor número de escuelas están integrando en sus planes académicos esta parte de inteligencia emocional. Uno de estos es el proyecto Spectrum de la Universidad de Harvard. Este es un proyecto educativo donde se desarrollan diferentes habilidades de acuerdo a las inteligencias múltiples, y una de ellas, bueno, también haciendo énfasis en la inteligencia emocional. Y la otra vez, con este aspecto, Mike, fui a esto es una experiencia personal, fui a una celebración de una ceremonia, fue de una determinada religión, que no voy a decir qué religión fue para no ventanear a nadie, pero me sorprendió mucho y la verdad estaba a punto casi de levantar la mano y de dar mi punto de vista, donde la persona que estaba oficiando esta celebración o este servicio o esta misa, ceremonia, nos decía que no debemos de escuchar nuestras emociones, que nuestras emociones eran malas, que nos llamaban, bueno, en las religiones se utiliza mucho la palabra pecado, entonces que al escuchar las emociones nos iban a llevar al pecado. Entonces la verdad me dio casi un tic nervioso de cómo es posible, y entiendo, hay que respetar pues las creencias religiosas, las ideologías, pero lo que sí estoy segura y que lo he visto y que lo he vivido es que el hablar de nuestras emociones, el desarrollar nuestras habilidades emocionales, realmente nos lleva al bienestar, como te decía, no solamente en el aspecto laboral, sino también como personas. Y es que ya hemos hablado en otros episodios precisamente que se le tiene miedo a las emociones. Entonces, esto que compartes, Diana, y también estoy de acuerdo que hay que respetar diferentes puntos de vista, pero pues mi interpretación de esto, mi juicio es, pues es miedo a las emociones y es un desconocimiento y una falta de entendimiento de lo que en realidad son las emociones y para qué son. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de muchas de las emociones que son etiquetadas como negativas. Entonces, creo yo que ese desconocimiento, esa ignorancia en cuanto al tema de las emociones, pues es lo que hace que al mismo tiempo no queramos o mucha gente no quiera meterse a conocerlas y a desarrollar la inteligencia emocional. Entonces es un círculo vicioso que mantiene a las personas en un, vamos a llamarle así, oscurantismo, aprovechando que el contexto religioso, un oscurantismo emocional. Me gusta ese término de oscurantismo emocional. Entonces, vámonos, Mike, a hablar de lleno de qué nos enseña la inteligencia emocional. ¿Qué te parece? Perfecto, Diana. Y tú tienes por ahí algo más que quieres compartirnos que viene de Goleman, ¿no? De su forma de abordar la inteligencia emocional. Es correcto. Daniel Goleman lo menciona en su libro de la inteligencia emocional. Él nos da o nos menciona ciertas capacidades que la inteligencia emocional nos brinda. Esto hace referencia a Salovey. ¿Y qué dice él?
que una de las capacidades que la inteligencia emocional nos brinda es el conocer las propias emociones, lo que comentábamos hace ratito, justamente tener esta conciencia de uno mismo y de reconocer un sentimiento mientras ocurre el sentimiento. Esto es realmente importantísimo. O sea, mientras estoy enojada, mientras estoy triste, mientras estoy colérica, mientras estoy llorando, poder hacer una pausa y decir, ¿cómo me estoy sintiendo? Tengo rabia, tengo enojo, tengo tristeza. Esto es muy, muy, muy importante. Y esta habla también de la capacidad de controlar ese sentimiento de un momento a otro y la capacidad de advertir nuestros auténticos sentimientos, es decir, de realmente lo que estoy sintiendo. Y así podemos elegir desde, como decíamos, desde con quién casarnos hasta qué trabajo aceptar. Otra de las capacidades de la inteligencia emocional habla de manejar nuestras emociones. Esta capacidad de serenarnos, de librarnos de la irritabilidad y de la ansiedad. Quienes tienen esta capacidad de manejar las emociones pueden recuperarse con mucha mayor rapidez de los trastornos de la vida, es decir, pueden manejar los sentimientos para que sean adecuados en el momento y en la cantidad que son adecuados y de acuerdo al contexto. Y aquí me gustaría hacer como una distinción, una precisión de no confundir manejar las emociones con reprimir, porque es lo que mucha gente tiene en... Correcto. ¿no? La idea de que manejar las emociones es, pues entonces no debo estar triste. Y ya hemos hablado, por ejemplo, en el caso de la tristeza, pero con todas se aplica, que tiene un valor. Entonces no se trata de no sentir. Entonces manejar no es dejar de sentir o no es de que apago una emoción en automático, sino es influir en mis estados emocionales ya con esa plena conciencia de qué estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo, cómo me quiero sentir. Es poder regular esos estados emocionales, influir para que se manifiesten otros estados emocionales. Pero no estamos hablando de reprimir o de cortar una expresión, una emoción. Así es, porque reprimir una emoción nos traería otros problemas adicionales. Es únicamente darle la justa medida a la emoción de acuerdo a la situación o al contexto emocional. Incluso Goleman hablaba en su libro, ponía un ejemplo bastante divertido, donde decía, imagínate que vas a terapia con algún psicólogo, le empiezas a contar tus problemas emocionales y esta persona que te está escuchando y que te va a ayudar, se suelta a llorar, ¿no? Terriblemente y en un llanto. Entonces, pues a lo mejor ese no es el momento para que esta persona se suelte a llorar, no es el contexto. Entonces, de esto habla de poder gestionar nuestras emociones, darle la justa medida y bueno, que salgan o que se manifiesten de una manera constructiva. Y cuando tenemos contacto con nuestras emociones, cuando somos capaces de identificarlas y cuando sabemos para qué son las emociones, esto se vuelve una tarea más sencilla. O sea, a veces pues pudiera parecer misión imposible poder influir en estos estados emocionales o poder manejar las emociones. Sin embargo, la autoconciencia y el autoconocimiento nos ayudan, ya es un gran paso para poder manejar mejor las emociones. Otra de las capacidades que la inteligencia emocional nos brinda es la automotivación, es decir, poder ordenar las emociones al servicio de un objetivo, de algo que nosotros queramos, este autodominio emocional. Incluso habla de postergar la gratificación y de contener la impulsividad, mantenernos en este estado de fluidez. Y en esta parte de postergar la gratificación hay un experimento que se hizo, Mike, no sé si lo conozcas, donde a unos niños, lo he visto yo en YouTube, donde a unos niños les dan un bombón. Sí. Y les dicen a los niños, yo no sé, a lo mejor unos 5 años o más pequeños, les dan el bombón y les dicen, si te esperas 15 minutos, te voy a dar otro bombón. Es decir, vas a tener 2 bombones, 2 malvaviscos. Y entonces se observa, dejan a los niños solos y se observa que en el lapso de estos 15 minutos hay quienes inmediatamente agarran el malvavisco y se lo comen. Y hay quienes deciden esperarse los 15 minutos, que imagínense, 15 minutos para un niño pequeño es como 3 horas esperando tu café de la mañana. Y quienes, ya se ve que al final algunos niños sí se esperan para obtener este segundo premio, se esperan los 15 minutos y obtienen estos 2 bombones o malvaviscos. Y aquí se hace, hicieron el análisis donde se revisa que los niños que pudieron controlar sus impulsos
justamente postergar esta gratificación, ya después en etapas adultas son quienes llegan a tener mayor éxito en su vida. Y algo que también creo que es importante mencionar, porque he visto ese video del que hablas, Diana, es que los niños, algunos de los niños que llegaron a resistir esos 15 minutos para esperar por el segundo bombón, que no se comieron el primero, no, a algunos les costaba trabajo y ves sus expresiones y sus muecas y están sufriendo y la frustración y recargan la cabeza en la mesa o sea, ves que realmente lo quieren. Entonces no resistieron esa tentación porque les haya sido fácil. Ahí se ve que no les es fácil, que les cuesta trabajo a algunos de ellos y aún así pueden tener esa capacidad y postergar esa gratificación. Así es, se encontraban en un dilema emocional entre me lo como ahorita y obtengo la gratificación en este momento o me espero 15 largos minutos y obtengo doble recompensa. Pensemos eso en nuestra vida diaria, de cuando vas a una tienda departamental y quieres comprar algo en este momento porque está hermoso y el vestido o a lo mejor un reloj nuevo, o decides que este no es el momento y mejor ahorras un par de meses y a lo mejor en diciembre de regalo de Navidad te lo das. Entonces podemos poner un ejemplo como de ese tamaño, de esa índole en nuestra vida diaria. Y sí, por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De que a lo mejor no me lo compro y tengo ganas, pero también como la contraparte, cuando sí me lo compro y pues ya después me arrepiento, dije no lo debí haber hecho porque no era el momento, ¿no? Entonces son como dos posturas que puede tener ante esta parte de postergar la gratificación. Y esto tan sencillo tiene que ver con la inteligencia emocional. Y bueno, otra de las capacidades que nos da la inteligencia emocional es justamente reconocer las emociones en los demás, es decir, la empatía. Y esta capacidad pues se basa obviamente en la autoconciencia emocional. Si yo no conozco mis emociones, ¿cómo pretendo conocer las emociones de los demás? Y justamente la empatía a su vez despierta el altruismo. Entonces, las personas que tienen más empatía están mucho más adaptadas a las señales sociales que indican lo que nosotros necesitan o quieren. Entonces, la inteligencia emocional también nos ayuda a desarrollar la empatía. Y bueno, otra de las capacidades de las que habla Daniel Goleman en su libro es que la inteligencia emocional nos ayuda a manejar las relaciones, es decir, tener esta competencia o incompetencia social. Y también podemos incluso manejar las emociones de los demás, no hablando desde un ámbito de la manipulación, sino desde un aspecto de liderazgo, de poder mover las emociones para un bien común de la sociedad. Y aquí es donde entra pues este tema de, por ejemplo, en el ámbito profesional, en el liderazgo, en el liderazgo de equipos de trabajo, donde el manejo de emociones o donde la inteligencia emocional y particularmente el aspecto de manejo de emociones se vuelve importante porque pues un líder puede ser capaz o debe ser capaz de motivar a su equipo, de gestionar las emociones de su equipo. Si hay tristeza en el equipo por una pérdida, que ya hablamos de la tristeza, entonces poder gestionar eso. Yo lo que he observado en algunas ocasiones es de que cuando hay una pérdida, por ejemplo, lo que hace el líder es tratar de motivar y sacar, pero sin vivir esa pérdida, sin reflexionar sobre esa pérdida y es decir, no pasa nada, vamos adelante, lo siguiente, y entonces se le está quitando valor a eso que se perdió y ya hablamos de lo que sucede en esos casos. Entonces, bueno, eso es solo un ejemplo de lo que la falta de inteligencia emocional puede hacer en un equipo de trabajo. Entonces, esta parte de manejar las emociones de los demás o influir en las emociones de los demás es pues también para sacar ese provecho y sacar la mejor versión de cada integrante del equipo para que pues puedan lograr objetivos en conjunto. Y quiero presentarte, Michael, creo que ya he hablado de esto en otras ocasiones, otro programa igual que desarrolla habilidades emocionales. Este es el programa de Ruler, así es como se denomina. Este es un proyecto americano de educación emocional creado por el Dr. Mark Brackett y desarrollado por profesores de la Universidad de Yale. En este programa los alumnos aprenden a través de estructuras de trabajo cooperativo y el objetivo de este programa Ruler es el de mejorar el desarrollo social, emocional
y académico de los alumnos, justamente para que aprendan a reconocer sus emociones y sean capaces de resolver problemas y conflictos, no únicamente en el ámbito académico, no únicamente en su clase de física, química y matemáticas, sino tener empatía, formar relaciones óptimas con los demás y tomar mejores decisiones. Y justamente lo que yo he visto en la preparatoria con mis chicos es que la parte emocional es determinante en el desarrollo académico, en las notas, en la motivación, en las ganas de ir a la escuela. Entonces, esta parte de desarrollar la inteligencia emocional en los alumnos, como tú dices, también en el aspecto laboral, los lleva a ellos incluso a ser mejores líderes en un futuro. Entonces, ¿qué te parece si vamos a una pausa para regresar y platicarte de las habilidades que el programa Ruler desarrolla? Pues regresamos en un momento. Y ya regresamos, y como les comentaba en el bloque anterior sobre el programa Ruler, este es un proyecto para desarrollar la inteligencia emocional. Y este programa nos desarrolla o nos facilita desarrollar habilidades emocionales. Entre ellas está la primera, que es la R de recognizing, es decir, reconocer nuestras emociones en el momento que las estoy sintiendo y reconocerlas sin juzgarlas. Eso es muy, muy importante. Como decíamos ya en podcasts anteriores, no me voy a castigar, ni a juzgar, ni a culpar por sentir cierta emoción, aunque la denomine como negativa. Otra de las habilidades es entender. Viene la U de understand, entender mis emociones. Y es esta parte de reflexionar las necesidades que hay detrás de cada una de mis emociones. ¿Por qué me siento así? ¿Qué necesidad hay detrás de esta emoción? Y como dice Marshall Rosenberg, ¿qué necesidad no satisfecha o satisfecha es la que estoy detonando o la que estoy manifestando con esta emoción? Después sigue la habilidad de etiquetar, la L de labeling, etiquetar mis emociones, ponerle el nombre. En vez de decir me siento no sé qué o me siento quién sabe cómo o me siento... poder decir me siento enojada, me siento triste, me siento frustrada, siento envidia, siento vergüenza, siento celos, me siento feliz, me siento emocionada. Poder tener este vocabulario emocional amplio para poder describir exactamente cómo me siento e incluso darme cuenta que me puedo sentir de más de una forma al mismo tiempo. Puedo tener diferentes emociones combinadas, ¿no? Me siento nerviosa, pero también me siento con miedo, pero me siento emocionada, lo que alguna vez platicábamos, Mike, de estas incluso emociones contrastantes que tú nos decías. Claro, claro. Y después viene la habilidad de expresar, expresar nuestras emociones de una manera constructiva, de una manera que genere, de una manera que desarrolle incluso nuestro bienestar, independientemente de la emoción que estoy sintiendo. Poderlas expresar en el momento que la estoy sintiendo o incluso después poderlas canalizar de una manera que me funcione a mí para mi bienestar. Y una de esas, bueno, a través de la danza, a través de las sesiones de movimiento consciente que doy, a través del arte, de la música, incluso a través del deporte, ir a una clase de box. Entonces, hay muchas maneras de poder expresar mis emociones durante el episodio que estoy sintiendo la emoción o después, o incluso ya aprendiendo técnicas para prepararme en un futuro y saber qué hacer, es decir, como una especie de preventivo, de expresar mis emociones de una manera preventiva. Y por último viene la habilidad de regular, la R de regulating, que es poder nivelar y regular mis emociones, darle la energía que requieren en el contexto que requieren. Y una aquí de las herramientas de las que ya hemos visto para aprender a regular nuestras emociones es el mindfulness, es poder ser el observador de mí mismo, de cómo me siento y poder gestionar la emocionalidad que siento, la energía que le estoy poniendo al momento y revisar mis modelos mentales y bueno, poder tener este bienestar en el momento que estoy sintiendo la emoción. Después,
y antes. Entonces, estas son las habilidades emocionales que el programa Ruler nos ayuda a desarrollar en nosotros. Mike, ¿tú qué otros autores conoces que nos ayuden a desarrollar nuestra inteligencia emocional? Pues uno de los que yo he citado mucho, que es Norberto Levi, que nos habla precisamente en su libro La sabiduría de las emociones sobre cuál es la función que tienen. Y entonces, una de las razones por las cuales a mí me gusta mucho ese autor es porque da un entendimiento de para qué sirve la emoción. Entonces, cuando logramos identificar qué es lo que estamos sintiendo, podemos ya tener ese contexto de cuál es la función y entonces enfocarme en el componente funcional de la emoción y que tiene que ver con estas competencias que ya has desarrollado. Entonces, para mí, los diferentes autores son complementarios o incluso contrastantes, como por ejemplo hay una psicóloga que se llama Lisa Feldman, que es una investigadora que ha cuestionado una noción clásica que se tiene de las emociones, planteando ella que no se nace con las emociones, sino que se construyen de manera social, que vamos aprendiendo a sentir emociones según determinadas circunstancias. Entonces, esto es contrastante con lo que otros autores dicen. Pero finalmente es enriquecernos desde diferentes puntos de vista. Otro autor que a mí me gusta es Robert Cooper, que escribió un libro que se llama La inteligencia emocional aplicada al liderazgo y a las organizaciones, que es un área en donde yo aplico o comparto el tema de la inteligencia emocional en diferentes vamos a decirlo así, proyectos como los diplomados en los que participo o los talleres. Está muy enfocado a cómo se aplican las emociones en el entorno organizacional. Entonces, bueno, este es otro de mis autores. Incluso Robert Cooper desarrolló un test del cociente emocional y el mismo Goleman, que es referencia para muchos, tiene un libro que se llama La inteligencia emocional en la empresa, que pues es su obra enfocada en el ámbito organizacional, en el ámbito laboral. Y pues así como eso te podría compartir algunos otros, por ejemplo, Javiera de la Plaza, que habla sobre asertividad. Tiene un libro que se llama La inteligencia asertiva, que es pues parte de la referencia que yo utilizo, ¿no? Algunas ideas que ella plantea. O también están Leonard Sheff y Susan Edmiston, que tienen un libro en donde hablan sobre pues, un enfoque diferente para manejar la ira. Y bueno, pues así como esos te podría mencionar algunos cuantos más, pero para mí todo se resume a la parte práctica, ¿no? O sea, podemos leer mucho de inteligencia emocional, muchos libros, muchos autores, pero creo que el principal maestro que podemos tener de la inteligencia emocional es pues la vida misma o nosotros mismos cuando la aplicamos, cuando la ponemos en la práctica y vemos cuáles son los resultados que nos da el hacernos conscientes de las emociones. Yo estoy convencido que muchas de las preguntas que nosotros tenemos, esas respuestas las podemos encontrar en nosotros mismos cuando entramos en contacto con nuestras emociones. Cuando nos ponemos a reflexionar, ¿no? Herramienta importantísima. Y en este aspecto, bueno, yo podría definir, concluyendo un poquito la parte de la inteligencia emocional, que es esta capacidad de reconocer y de gestionar nuestras emociones. Pero como dices, Mike, no solo yéndonos al aspecto teórico, porque bueno, podemos leer muchos libros y estaríamos ahí reforzando nuestra inteligencia lingüística de la que hablábamos la vez pasada, sino hacernos conscientes. En el momento, yo lo veo así, en el momento que estoy sintiendo primero este estímulo externo y estas sensaciones en mi cuerpo y que se genera la emoción y que le pongo una etiqueta de me estoy sintiendo de esta manera, yo ahí lo veo como cómo quiero reaccionar. Si me detengo, si hago un alto, si respiro, si me observo, si veo lo que está sucediendo conmigo, ¿por qué está sucediendo esto? Que a veces justo en el momento de que sientes la emoción, toda esta reflexión pues a lo mejor se queda de lado, pero es ¿qué decides tú? Si reaccionar ante el impulso, reaccionar de una manera explosiva o respirar y entonces analizar qué está pasando conmigo y poder en ese momento manejar la emoción
y tener una reacción mucho más constructiva ante la situación o ante el estímulo que se me está presentando, y así ir reflexionando de qué es lo que me pasa a mí y por qué decido reaccionar de una manera o de otra. Esto es un entrenamiento el poder estar revisando mis emociones cada vez que éstas surgen. Pues yo me declaro un eterno aprendiz de las emociones y de la inteligencia emocional, y pues como tal siempre hay un nuevo aprendizaje desde mi punto de vista. Entonces yo creo que hablar de inteligencia emocional no es hablar de un estado de que no tengo inteligencia emocional o ya la tengo, ya soy experto en inteligencia emocional, sino es más bien como más me gusta verlo como un estilo de vida en donde cuando estoy ya desarrollando mi inteligencia emocional es un proceso que no para porque siempre hay algo que aprender. Y siempre hay nuevos estímulos que nos detonan nuevas emociones. Y como dices, no es dejar de sentirlas, no es posiblemente que todo el tiempo voy a estar en un estado de tranquilidad o un estado zen, como se conoce normalmente, sino que voy a sentir emociones durante el resto de mi vida. Voy a sentirme enojado, voy a sentirme triste, voy a sentirme frustrado, voy a sentirme feliz, voy a sentirme emocionado, voy a sentirme tranquilo. Y eso está bien, es estar en paz con todas esas emociones, porque no las voy a dejar de sentir durante toda mi vida. Y bueno, el poderlas gestionar y manejar, eso sí definitivamente nos va a traer beneficios en muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Porque justamente las personas emocionalmente expertas, las que conocen y manejan bien sus emociones y sus propios sentimientos e interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, realmente cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea como lo hemos platicado, Mike, en relaciones amorosas, en el aspecto laboral, organizacional, en el desempeño académico. Entonces, nos trae muchos beneficios el poder ser conscientes de nuestras emociones. Pues yo te puedo compartir como experiencia personal que desde que empecé a interesarme en el tema del manejo de emociones, en el tema de la inteligencia emocional, pues he tenido mucho aprendizaje en mi vida y han cambiado muchas cosas. Y repito, yo me considero un eterno aprendiz, no considero que ahora ya lo sé todo y no, sino que sigo aprendiendo constantemente. Y una de las ventajas o de los beneficios que yo he visto en mi propia vida es mejorar ciertas relaciones. Por un lado es mejorar las relaciones que tengo con las personas con las que me interesa, pero a veces también incluso terminar relaciones que ya no son benéficas o no son provechosas. Y relaciones no solo de pareja, sino relaciones de amistad o relaciones de negocio. También algo para lo que a mí me ayuda es para poder hacer mejores negociaciones o para poder entender mejor cuáles son las necesidades que tienen, por ejemplo, mis clientes o que tienen mis tutelados o mis coaches en los diferentes procesos que tengo con ellos. O, por ejemplo, cuando un cliente está molesto o cuando un miembro de mi equipo también hay alguna inquietud, pues el averiguar más, el reconocer los sentimientos que están teniendo, el ser capaz de hablar de ello. Entonces, me ha traído y me sigue trayendo beneficios en diferentes aspectos que incluso, pues podemos decir, se llegan a traducir en lo económico, porque si yo soy capaz de hacer una mejor negociación y esto como resultado de una mejor inteligencia emocional, de leer mejor a las personas y de poder también incluso influir y nuevamente, como decía Diana, no desde la manipulación, ¿no?, sino en otro sentido diferente. Entonces, poder tener mejores acuerdos para ambas partes, que los dos ganemos y que ganemos más. Y una de esas ganancias puede ser pues una ganancia económica, por ejemplo, pero no es la única. Es vivir en mayor bienestar. Entonces, yo hoy me siento mucho más en paz de lo que pues hace años yo me llegué a sentir, que vivía con mucho estrés. Entonces, bueno, eso es como una experiencia personal. Y pues me gustaría también saber, Diana, ¿qué beneficios ha traído para ti desde que tú te has involucrado más en el tema de inteligencia emocional, desde que te has hecho más consciente y has empezado a desarrollar estas competencias que nos has compartido? Desde que yo empecé con esta parte de interesarme en la inteligencia emocional, y obviamente empecé por mí misma, me fui, uno, en la parte personal, beneficios en la parte personal, descubriendo qué me gusta, qué no me gusta, qué necesidades tengo,
por qué me enoja lo que me enoja, por qué repito patrones, por qué repito las mismas historias y por qué a veces lo sentía como un nudo, no sé, en mi vida, un nudo energético, no sé cómo mencionarlo, de sentir que estoy en un laberinto. Y gracias a conocerme a mí misma a través de mis emociones, he podido ver por encima del laberinto y saber qué es lo que quiero, cuáles son mis necesidades. ¿Y sabes a qué me ha llevado esto? A tomar decisiones. Tomar decisiones de dejar a una pareja, tomar decisiones de cambiar de trabajo, tomar decisiones de enfocarme o de dejar alguna actividad que no me gustaba o que no me llenaba de satisfacción, cambiarla, cambiar de trabajo, es decir, conocerme a mí misma en diferentes aspectos, en mi familia, en mi salud, en mi aspecto económico, todo eso a través de conocer y de saber mis emociones, qué era lo que estaban detonando. Esa, en primer aspecto, me ha llevado a estar en paz conmigo misma y a tener este bienestar que tanto anhelaba durante mucho tiempo. Y en el aspecto social me ha llevado ahorita afortunadamente a ser mucho más empática y a poder escuchar, a tener esta escucha activa con los sentimientos de las demás personas, a reconocer en mí los sentimientos que tienen las demás personas y en el caso de mis alumnos, hacer como un canal para que yo los escuche y ellos puedan expresar sus emociones y entonces poder tener como mucha más claridad en nuestras necesidades. Entonces a mí también me ha ayudado mucho en mejorar mis relaciones con los seres queridos, con mi familia y también con personas que se han acercado cada vez más a mí, porque esta parte de escuchar sus sentimientos también me ayuda a mí a crecer. Entonces realmente los beneficios han sido muchísimos, muchísimos. Muy bien, Diana. ¿Y qué más tenemos que mencionar acerca de este tema de inteligencia emocional? Pues prácticamente ya estamos concluyendo, Mike, pero a mí me gustó una frase que dice Henry Roth en su novela Call It Sleep, que dice, si puedes expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo. Y justamente de esto se trata la inteligencia emocional, de hacerte responsable de lo que sientes. Y el no tener palabras para los sentimientos significa que no te puedes apropiar de ellos, sino que ellos se apropian de ti. Por eso es necesario pues adquirir estas habilidades emocionales. Y otra de las, a lo mejor de las conclusiones que yo podría dar es que es necesario y me encantaría que todas las escuelas del mundo, aquí soñando un poquito, era que tuvieran estas clases o esta enseñanza de habilidades emocionales básicas precisamente para llevar a nuestra sociedad, a nuestro mundo que cada vez parece que está un poquito más loco, a llevar a este bienestar no solamente personal, sino también social. Y aquí, Mike, a mí también me gustaría si nos puedes comentar si hay algún test que mida o que nos identifique, no sé, el grado o califique de inteligencia emocional. ¿Existe este tipo de test? Claro, existen diversos tests y nosotros vamos a poner a su disposición a través de la página precisamente un test, un autodiagnóstico de inteligencia emocional para que ustedes se puedan meter, responder las preguntas que se les hacen y conocer cómo están en su estado o nivel de inteligencia emocional, que pues les ayudará a tener un poco más de conciencia sobre dónde están parados y pues con otros o con lo que nosotros les compartimos en los podcasts y los artículos que publicamos en nuestra página, pues que ustedes tengan más herramientas para ir trabajando en su inteligencia emocional, en desarrollarla, que yo considero y yo podría concluir también el tema de la inteligencia emocional como que también es una cuestión de responsabilidad, de tomar responsabilidad de mi vida, de mis emociones, de mis sentimientos, dejar de culpar a los demás, de que si yo estoy enojado es por lo que me hizo el otro, si estoy triste, y comenzar a tomar esas riendas y esa responsabilidad sobre lo que estoy sintiendo, hacerme responsable. Creo yo que en el mundo hay actualmente también mucho victimismo, mucho de querer hacernos la víctima de lo que dijo el otro por la forma en lo que lo dijo.
Y no digo que eso no sea un factor que influya en el bienestar en general de las personas y de la sociedad, el que seamos respetuosos en cómo decimos y nos dirigimos a las personas, pero sí creo que a veces cedemos esa responsabilidad de nuestro bienestar hacia los demás y hacia temas que tienen más que ver con la forma que con el fondo. Entonces, la inteligencia emocional pues nos ayuda a cobrar esta conciencia y a cobrar y a retomar esta responsabilidad sobre nuestra vida para estar bien nosotros mismos y además también procurar el bien de los demás. O sea, dejar de ser un barquito sin remos. Así es. Hacernos responsables de nuestras emociones nos permite tomar las riendas de nuestra vida y por lo tanto tomar las decisiones que nos lleven a ir a donde queremos ir. Y a mí yo espero que me sirva también para llevarme mejor con Diana, que siempre andamos discutiendo y peleándonos. Siempre bromeamos mucho al respecto. Pero sí me caes bien, Mike. Sí, a mí también. Y creo que también a mí me ha ayudado la inteligencia emocional también a tener una mejor amistad contigo, ¿no? Y aprender muchas cosas juntos. A expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Así es. Muy bien, pues con esto llegamos al final del episodio donde hemos hablado de qué es la inteligencia emocional. Esperamos que hayan disfrutado y les haya servido esta información y esto que compartimos, nuestras propias experiencias, y los invitamos a seguirse poniendo en contacto con nosotros a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com, y no olviden también visitar la página web que es expresaremociones.com, donde hay artículos y donde pueden escuchar estos y otros episodios más. Y les agradecemos mucho y los esperamos en el siguiente episodio para seguir hablando de este maravilloso mundo de expresar emociones. Y recuerden que vamos a poner un test de inteligencia emocional en nuestra página, así que estén pendientes.